Estamos con el tema la dimensión científica de la teología. Un poco explicando qué es la teología como ciencia, o que la teología tiene una dimensión científica. Punto 1, la teología como sabiduría. Aquí hay mucho que leer, que queda a cuestión personal, pero aquí sobre todo lo que se quiere decir que la palabra teología, teo viene de teos, Dios, logos de palabra, estudio, doctrina. Por lo tanto, la palabra teología significa el estudio de Dios, la reflexión sobre Dios, la doctrina sobre Dios. Eso es aquí algo muy importante, literalmente, que hay que especificar. Punto 1.2. El fundamento bíblico y origen de la teología. Aquí hay que tener claro que Dios se descubre a nosotros, se descubre, se revela, se desnuda, se manifiesta. Es la epifanía, se manifiesta, se revela a nosotros sin dejar de permanecer oculto. Ese sin dejar es muy importante. Dios se descubre a la humanidad sin dejar de permanecer oculto. O sea, Dios revela algo de sí, pero no todo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Siempre será más grande que nosotros, será el misterio absoluto, inefable, inenarrable, inescrutable. Algo sabemos de Dios, algo Él se ha revelado, pero no todo. Dios que se descubre a nosotros sin dejar de permanecer oculto. Y sigue oculto en medio de su revelación. Isaías 45:15. El único camino posible para captar este misterio revelado por Dios pasa por la sola fe, sola fidei, que ya estudiamos abundantemente, que era la fe, la confianza en Dios, creerle a Dios, creer en Dios, seguir a Dios. Por eso, para captar, para entender, para comprender esta revelación de Dios en Jesucristo, se requiere la fe. Si no hay fe, no se entiende la revelación de Dios. Que es la gran insistencia de Lutero y luego el luteranismo. En el buen sentido de la palabra, sola fide, solo la fe. No se trata de un conocimiento obtenido por la mera inteligencia humana. Ahí la palabra clave es no se trata. La fe no se trata de un conocimiento meramente científico. Ni meramente científicamente podemos comprender la revelación de Dios y el misterio de Dios. Punto 2. Prólogo. Problemática. 2.1. Problemática del ateísmo. Para el ateísmo, teísmo viene de teos, Dios. A es no. Ateísmo es la doctrina que no cree en la existencia de Dios. Para el ateísmo, muy común en nuestros tiempos, sea el ateísmo teórico, filosófico, como el ateísmo práctico. O sea, gente que no es que reflexiona filosóficamente, atea y cuestiona todo, simplemente viven como si Dios no existiera. Es el ateísmo práctico. Más común en América Latina. En Europa Occidental es más común el ateísmo teórico. Sea teórico o práctico, o las dos cosas juntas, para el ateísmo todo es solo materia. La realidad, el universo, el cosmos, el planeta Tierra, la humanidad, todo es solo, la palabra clave que es solo materia.
Y para ellos, la materia es eterna. Lo que nosotros decimos de Dios, ellos lo dicen de la materia. La materia siempre ha existido, existe y existirá. Para la posición atea, no existe lo espiritual, lo metafísico que está más allá de lo físico, o sea, no existe lo sobrenatural. O sea, para el ateísmo no existe Dios, no existe el alma, por lo tanto, no a la religión. Para ellos el hombre es materia pensante, a diferencia de los animales, el hombre es materia igual que cualquier animal, o una roca, un río, un árbol, pero es materia igual que todas las demás, hidrógeno, oxígeno, carbono, pero pensante. El hombre solo puede conocer lo físico, y esto está muy metido en nuestra sociedad, con la famosa frase, demuéstremelo, deme pruebas, creo solo lo que me demuestren o me den pruebas, lo que pase por el filtro de mi razón, eso lo acepto. Para esta corriente atea, el hombre solo puede conocer lo físico, no lo metafísico. Lo captado por los sentidos, es decir, lo que toco, lo que huelo, lo que como, lo que palpo, lo que mastico, lo que veo. O sea, solo puede conocer lo captado por la razón, el raciocinio. Por eso es una cultura racionalista, hija, fruto de esta cultura de la ilustración. O sea, se cae, se incurre en absolutizar la razón. La razón es todo. De hecho, con ilustración europea se hacían muchas figuras donde en un trono estaba Dios, se quita Dios, y en ese trono, en lugar de Dios, se pone la diosa razón. Para ellos, para el ateísmo, su Dios es la razón. Por eso, muchos científicos utilizan la expresión, ¿qué es el ser humano? Polvo cósmico, polvo de estrellas, polvo cósmico, o sea, materia. Esa es la visión atea, que evidentemente no es nuestra visión. Por lo tanto, el ateísmo, ante la pregunta, ¿existe Dios? ¿Se ha revelado? ¿O todo esto es una fábula, una mentira, una quimera? El ateísmo responde, no existe Dios. Y ya nosotros vemos en nuestras familias, en nuestras amistades, en el trabajo, en el barrio, en el deporte, esta mentalidad de muchas personas. No existe Dios. Si existe, no lo sabemos. Si actúa, no podemos verlo. Con todo ello, podemos decir que a lo máximo, si es que existe, estamos incomunicados con Dios. Y esa es la postura deísta. La ateísta niega a Dios, no a Dios. El deísmo no dice que Dios no exista, puede existir, pero no lo conozco, no lo sabemos. Si actúa, no podemos verlo. A lo máximo, si existe, estamos incomunicados con Él. Él no se comunica con nosotros, nosotros no nos comunicamos con Él. Es el Dios creador, creó todo, pero Dios está en su estado y la humanidad y el universo en su estado. Como que no hay comunicación. Ese es el deísmo. Un Dios lejano, un Dios incomunicado con la humanidad. Y ahora entonces viene nuestra posición cristiana católica, que no es el ateísmo ni es el deísmo. Es el teísmo de Dios.
creemos que Dios existe. Podemos afirmar entonces, desde una visión cristiana, que de existir Dios, que luego decimos sí existe, pero sí como posibilidad, de existir Dios, solo Él puede darse a conocer y hacer que lo conozcamos. Si existe Dios, si existiera Dios, solo Él puede darse a conocer y hacer que lo conozcamos. Y la visión cristiana dice, pues sí creemos que existe Dios. Y por lo tanto, que Él, solo Él puede darse a conocer y lo ha hecho. Y solo Él puede hacer que lo conozcamos y lo ha hecho. Que lo captemos. Que Él se comunique, solo Él lo puede hacer. Y que nosotros captemos su comunicación, solo Él lo puede hacer. Y esto ha sucedido en Jesucristo. Esto es posible si Él pone la capacidad, el dispositivo en el ser humano, el receptor para captarlo y conocerlo. Quien emite un mensaje, si no tiene un receptor, el mensaje se pierde en el espacio sideral. Un mensaje sin receptor no sirve de nada. Si Dios envía un mensaje, tiene que haber quien lo reciba. Y Él ha dispuesto al ser humano para que lo reciba. Y lo ha creado llamado. Acuérdense, existencial sobrenatural. Lo ha creado llamado, es decir, con capacidad para captar a Dios. Capax Dei, existencial sobrenatural. El hombre elevado. O sea, es un receptor. Es el oyente de Dios. Por nuestra parte, desde el punto de vista cristiano, creemos que esto ha sucedido, que Dios existe, Dios se ha comunicado y lo hemos captado. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar. O sea, el cristianismo cree en la existencia de Dios. Aceptamos la existencia de Dios y un Dios no deísta, sino un Dios teísta, un Dios que se ha comunicado. 2.3. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es la visión de la realidad. O sea, ¿qué anteojos usted usa para ver la realidad? ¿Qué ojos, qué visión, qué visor tiene usted? ¿Cómo usted ve la realidad? 2, 3, 1. Para el materialismo, la realidad es solo materia, polvo cósmico, el ateísmo. Según la visión cristiana, la realidad, o sea, el mundo, la sociedad, lo que nos rodea, es materia, sí es materia. En eso coincidimos con los ateos y con los deístas. Es materia, pero materia espiritualizada. O sea, el hombre es materia espiritualizada o espíritu materializado. O sea, para la visión cristiana, el hombre es más que materia. El ateísmo dice solo materia. El ateísmo dice solo materia, el teísmo dice es más que materia. O sea, usamos términos clásicos, no todo es naturaleza, hay sobrenaturaleza, existe lo sobrenatural, lo metafísico, lo celestial, lo espiritual, como usted quiera llamarlo. Entonces, depende del enfoque que usted tenga, así se explicará todo. ¿Cree o no cree en la existencia de Dios? Y ahí depende todo. Por eso el problema es nuestra sociedad. Cuando hablamos de moral, etcétera, defendemos temas como aborto, el problema de la eutanasia, todo. O sea, porque estamos conversando con una sociedad atea que no cree en Dios, por lo tanto no cree en estas leyes de Dios, principios de Dios. Entonces, por ejemplo, desde la visión cristiana, el cuerpo es de Dios, es para usarlo, para amar y dar gloria a Dios.
le pertenece a Dios. Para la visión atea, el cuerpo es mío, para mi disfrute, hago lo que me da la gana con mi cuerpo. Si quiero abortar, aborto. Si quiero suicidarme, me suicido. Son dos visiones distintas. Esa es la dificultad del diálogo hoy en día. La contraposición de dos visiones distintas. Y si usamos nuestro lenguaje teológico con ellos, no entienden ni papa ni aceptan papa. Tenemos que usar un lenguaje, el de ellos. Pero este es todo otro tema pastoral. Ahora lo que quiero recalcar es que el problema de fondo es la visión de la realidad. 2.3.3. ¿Cómo lograr mostrar al ateísmo esto? O sea, la existencia de Dios. Eso es un tema ya de evangelización, de pastoral, que desde la teología fundamental podemos decir, mediante realidades como el amor, el cariño, la ternura, la amistad, la solidaridad, el servicio, la honradez, la alegría, la unidad, la unión. O sea, con el testimonio cristiano es que a los ateos se les puede convertir. No con grandes homilías, ni discursos, ni teorías. Eso vendrá después. Es con el testimonio de vida. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, su testimonio de vida era respetada, querida y apreciada por muchos ateos. Y posiblemente su testimonio de fe acercó a muchos a Dios y a la iglesia. Punto 3. Concepto de ciencia. ¿Por qué nos metemos a estudiar qué es ciencia? Porque si luego vamos a decir que la teología es ciencia, tenemos que tener claro qué es ciencia. Si ciencia es naranja, de la teología es naranja. Si ciencia es chayote, de la teología será chayotes. Por eso es muy importante tener claro qué es ciencia. Repasemos. Los científicos no se acercan al mundo, a la realidad, a los fenómenos que estudian, con una mirada exenta de prejuicios. Antes se creía que los científicos se acercaban a estudiar la realidad sin prejuicios, y eso no es cierto. Se ha demostrado que un científico se acerca a la realidad con preconvenciones, ideas preconcebidas, con paradigmas, como se dice hoy en día, ya con una mente, con una visión, con prejuicios, con postulados. Los científicos contemplan la realidad, si estudian el corazón, por ejemplo, o el cerebro, o el comportamiento humano. Los científicos contemplan la realidad bajo una perspectiva elegida por ellos mismos y dejan que lo que observan sea moldado por principios de interpretación y expectativas previas. O sea, un científico, para estudiar la realidad, se pone él las gafas que él quiere. Ve la realidad no sin anteojos, sino con anteojos, con los anteojos de su cosmovisión, de sus ideas. Ningún científico y ningún ser humano se acerca a la realidad sin ideas preconcebidas, porque es imposible. El ser humano funciona así, no es que eso sea malo, es que el ser humano es así y funciona así. No tiene la jupa en blanco y se acerca a la realidad con el cerebro en blanco, no. Se acerca a la realidad con sus propias ideas, con su propia filosofía. Como dice, se acerca a la realidad los científicos y todo ser humano con unas determinadas lentes, espejuelos, o teorías. Eso es muy importante, porque eso hizo que cayera el mito
de que la ciencia era neutra, químicamente pura, que los desgraciados teólogos y personas de fe analizaban desde la teología con sociedad la realidad. En cambio los científicos no, ellos eran los científicos, los racionales, los puros, los químicos, como ángeles, y que de su pureza analizaban la realidad sin prejuicios. Y eso no es cierto. Todo ser humano se acerca a la realidad, a otro ser humano, a un planeta, a una enfermedad, a lo que sea, a la matemática, a la química, a la física, ya con prejuicios, con ideas preconcebidas. Es decir, la ciencia no existe químicamente pura, ya está manoseada, prejuiciada, trae ingredientes ya filosóficos. Y eso fue hasta nuestros tiempos que cayó ese mito que esclavizó a la humanidad por muchos siglos. Que los científicos son los objetivos y correctos. Que todo lo demás es subjetivo, es supersticiones, brujerías, creencias irracionales. Actualmente estamos muy lejos del concepto aristotélico de ciencia, pero estamos igualmente lejos de la pretensión de absoluta certeza pretendida por la ciencia. Científicamente hablando, ya no podemos llegar, desde el punto de vista científico, meramente racional, a certezas absolutas. Con Karl Popper, que ha destruido, le ha serruchado el piso a este endioseamiento, a hacer de la ciencia un dios, ha introducido Karl Popper en el estudio de la ciencia el problema de la falsificabilidad. Todo es falsificable, todo se puede declarar falso. Esta teoría que yo sostengo ahora puede ser destruida, falsificada, acabando con la pretensión de certeza absoluta, establecida mediante el criterio de la verificación propuesta por el neopositivismo. En las ciencias nada es absoluto. No hay verdades absolutas. Todos son hipótesis. Esto ayudó, repito, a que cayera ese absolutismo, esa dictadura de la ciencia. Seguimos profundizando porque es muy importante para entender qué es la teología, qué es la ciencia. En la época contemporánea, el antiguo ideal científico del conocimiento, del episteme, del conocimiento absolutamente cierto y comprobable, se ha comprobado ser un ídolo. La exigencia de la objetividad científica hace inevitable que toda definición científica se considera para siempre como mera tentativa, hipótesis, que puede ser falsificable, declarada falsa. Si quisiéramos, por lo tanto, dar una definición de la ciencia, diríamos que ¿qué es la ciencia? Porque después vamos a decir que la teología es ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es un conjunto. ¿De qué? De conocimientos. Conocimientos que son generales, comunicables. Son conocimientos generales que se pueden comunicar entre las personas. Y este conjunto de conocimientos generales y comunicables es ciencia. Este conjunto de conocimientos generales, comunicables, unidos entre sí por un método lógico, tienen una ligazón, una columna vertebral, un método lógico que logra formar un coherente sistema de reflexión.
Entonces son conocimientos que forman un sistema, no son idioteces, locuras, cosas incoherentes. Un loco habla incoherencias, un esquizofrénico habla incoherencias. La ciencia habla coherencias. 2 más 2 es 4. 2 por 3, 6. Entonces, eso es la ciencia. Nunca tenemos que perderlo de vista porque nos va a ayudar a entender qué es la teología como ciencia. O sea, la ciencia es porque posee un método especial. Un método, un sistema, sigue pasos para investigar, para analizar, para reflexionar, para meditar. Posee un método especial con el cual se logra indagar cada objeto específico de tal forma que permite alcanzar resultados ciertos y seguros. La ciencia alcanza resultados ciertos y seguros, no invenciones, no estupideces, no idioteces, porque usa un método, un sistema especial. Toda ciencia tiene su propio método, su propio sistema. Y para ir concluyendo, porque creo un poquito que ya el tiempo se me va venciendo, podemos decir, ahí está en la página 4, resulta ilusorio considerar la ciencia como libre de toda premisa filosófica. No existe ciencias sin filosofía, sin ideología, sin prejuicios o ideas preconcebidas, como por siglos los científicos habían dicho. De tal manera que la determina en su misma búsqueda. O sea, la filosofía determina a la ciencia. Las ideas preconcebidas que tiene el científico en la cabeza, por más ateo que se declare, ya eso determina su trabajo científico. O sea, conclusión, no existe la ciencia químicamente pura. Y si algún minutito nos queda, entonces paso aquí al punto 4, racionalidad propia de la fe. Y con esto concluimos. ¿Qué es ciencia? Ahora, racionalidad propia de la fe. Es repasar lo que ya se había estudiado anteriormente. La fe no es solo racionalis. La fe no es racionalis, sino rationabilis. ¿Qué es eso? La fe no es racionalis, racional, porque no procede de la evidencia de la verdad creída. No puede reducirse a la naturaleza racional del conocimiento científico. Se funda en el testimonio de Dios. ¿En qué se basa la fe? ¿En la razón? No, se basa en Dios. Se fundamenta en el testimonio de Dios, en lo que Dios ha comunicado. Por eso la ciencia no es racionalis, racional, pero sí es rationabilis, o sea, razonable, porque está de acuerdo con la complejidad y profundidad de la naturaleza racional del ser humano, que quiere pensar, reflexionar, analizar, cuestionarse. La fe parte de la razón, pero va más allá de la razón, pero no contra la razón. La fe no brota de la razón, pero no se hace sin la razón. Concluyendo entonces, y esto es materia vista en exposiciones anteriores, por eso no profundizo, concluyendo, las relaciones entre fe cristiana y razón humana deben verse como corresponde a dos realidades distintas, pero armónicamente unidas y compenetradas. La razón es hija de Dios, la fe es hija de Dios. Las dos son hijas de Dios, por lo tanto hermanas entre sí. Entonces, entre razón y fe tiene que haber diálogo, comprensión, respeto, armonía, coordinación. No son enemigas como se ha querido hacer creer por los racionalistas.
Dice, o tiene fe o tiene razón. O cree en Dios o no cree en Dios. O cree en la razón o cree en la fe. Para nosotros hay una armonía, una complementariedad que nos va a ayudar a entender que la teología es ciencia, porque utiliza la razón. Pero lo veremos en una próxima exposición. Gracias.